Bienvenidos nuevamente a este apartado de la asignatura de urología, donde mi persona, Deborah Reyes, va a hablar y exponer sobre las emergencias urológicas del árbol urinario inferior, también conocido como el tracto urinario inferior. Como introducción, los padecimientos urológicos representan en conjunto las causas más frecuentes de atención en un servicio de emergencia. Los procesos urológicos que más a menudo producen situaciones de emergencia suelen ser el dolor, la retención urinaria, la disuria, fiebre y vómitos. Estos son signos y síntomas bastante característicos en muchas enfermedades urológicas. ¿Cómo está conformado el tracto urinario bajo? Pues obviamente hay que abordar esta parte anatómica, la función de esta anatomía, ¿verdad? De las partes del tracto urinario bajo para poder pasar y exponer estas enfermedades por las cuales las personas asisten de emergencia. Entonces la vejiga, que es un órgano hueco, musculoso y con forma de globo, se expande a medida que se llena de orina. Esta se encuentra en la pelvis entre los huesos de la cadera. Una vejiga normal actúa como un reservorio. Puede contener de 1.5 hasta 2 tazas de orina. Aunque no podemos controlar la función de los riñones, pero sí podemos controlar cuánto vaciamos de la vejiga. El vacío de la vejiga se conoce como micción. Por otro lado, la uretra es un tubo ubicado en la parte inferior de la vejiga que permite que la orina salga del cuerpo durante la micción. La micción, recordemos que el proceso que una persona hace cuando vacía la vejiga de orina. Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las infecciones del tracto urinario bajo generalmente ocurren porque las bacterias entran a la uretra y pues luego suben a la vejiga y causan una infección. Las niñas o mujeres en general pues tienen infecciones del tracto urinario con mucha más frecuencia que los varones, principalmente debido a la diferencia de longitud y la forma de la uretra. Las niñas tienen una uretra más corta que los varones y la abertura se encuentra aún más cerca del ano. Entonces esto quiere decir que la vejiga, que la uretra, que obviamente está bastante, que es la parte ya final del tracto urinario bajo, está en bastante contacto con el ano. O sea, una mujer tiene mayor frecuencia a ser infectada que un varón por esta característica anatómica. Otra cosa muy importante es que en la emergencia, las enfermedades que se tratan de manera emergente pues suelen ser las retenciones urinarias, la cistitis intersticial, infección de vejiga y uretritis, de las cuales pues voy a abordar 3 de estas por consiguiente, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es la retención urinaria aguda. Esta suele ser de manera repentina y ocurre en muy poco tiempo. Las personas con retención urinaria aguda no pueden orinar o miccionar, ¿verdad? A pesar de que tienen la vejiga muy llena. La retención urinaria aguda puede causar dolores muy fuertes y poner en riesgo o en peligro la vida. Si una persona de repente no puede orinar, es importante que busque de inmediato un tratamiento médico de emergencia. Los síntomas, pues, en este caso va a ser la incapacidad de orinar, ya lo habíamos hablado, dolor, que suele ser bastante fuerte, y está ubicado en la parte inferior del abdomen. Hay una necesidad urgente de orinar, hay hinchazón en la parte inferior del abdomen, entre otros síntomas, ¿verdad? Pero estos son los más frecuentes que se suelen presentar en una retención urinaria aguda. Ahora, ¿cuán común es la retención urinaria aguda? En este caso, es más frecuente en hombres de mayor edad. Entonces, vamos a poner según, ¿verdad?, algunos datos epidemiológicos que se presentan en esta imagen, pues 1 de cada 10 varones mayores de 70 años son propensos a padecerlo. Alrededor de 3 varones entre 10, mayor obviamente de 80 años, tienen esa cualidad de desarrollar una retención urinaria aguda. La retención urinaria aguda es mucho menos frecuente en una mujer. Aproximadamente 3 de cada 100.000 mujeres desarrollan una retención urinaria aguda. Por lo tanto, en los niños es también bastante raro que se pueda observar. Acá tenemos una imagen de la vejiga que está completamente distendida y llena de orín. Esto sucede por muchas o diversas causas. Puede ser una hiperplasia prostática, una uretritis,
o simple y sencillamente que puede existir otra obstrucción. También puede ser una obstrucción por bacterias, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos a una persona que se encuentra acostada y observamos que en el abdomen bajo se encuentra bastante extendido, se encuentra hinchado, y junto con la clínica nosotros podemos diagnosticar a un paciente, y esto podría ser de bastante ayuda sin necesidad de que se le hagan estudios o diagnósticos al paciente, ¿verdad? Acá tenemos otra imagen también donde sale lo que es la utilización de la sonda Foley. Se usa, ¿verdad?, cuando hay, en este caso, retención urinaria, para que el paciente pueda evacuar lo que es la orina. Estos son diagnósticos que nosotros podemos hacer. Podemos hacer un cistograma o podemos hacer una tomografía computarizada para estar más seguros de que sea una retención urinaria aguda. Tenemos ahora lo que es la cistitis intersticial. Este es un complejo de síndromes crónicos inflamatorios vesicales y es bastante común de lo que se podría imaginar, en cuya patogenia subyace una alteración de la permeabilidad del urotelio como fracaso de su función protectora de la barrera. En sencillas palabras, pues va a ser una inflamación de la vesícula, va a ser una inflamación de la vejiga, pues. Entonces, los síntomas que podemos observar en un paciente es que va a tener molestias, va a tener presión y sensibilidad o dolor en la vejiga. La parte inferior del abdomen es donde se va a encontrar ese dolor, donde se va a localizar, o posiblemente en la zona pélvica. Puede incrementar el número de micciones, puede existir una urgencia miccional. Ya habíamos hablado del dolor abdominal. Puede haber una dispaneuria, que la dispaneuria pues suele ser dolor cuando el paciente tiene al conllevar o al intimar con sus parejas. Entonces es un dolor cuando los pacientes tienen relaciones sexuales. Los síntomas suelen variar de persona a persona, pueden ser leves o fuertes, y hasta cambiar en cada persona a medida que pase el tiempo. Aquí tenemos una imagen de lo que sería histológicamente cómo se ve la vejiga cuando está normal y cuando está inflamada. Vamos a ver, obviamente está normal, los vasos no están en este caso lesionados, no se ve rotura de vasos, mientras que en la otra sí podemos ver pequeños como que hay hematomas pequeñitos o vasos que están rotos, y esto es debido a la inflamación. Su diagnóstico es generalmente difícil de realizar. En muchas ocasiones se plantea por exclusión y otras veces con la mejoría de la clínica, que suponen ciertas maniobras terapéuticas como la sobredistensión. La citoscopía desempeña un importante papel diagnóstico que permite detectar la clásica úlcera de Hunner. También contribuye a establecer el diagnóstico, entre otras pruebas. La biopsia vesical y el test de sensibilidad al potasio también son otros tipos de diagnóstico que se pueden utilizar. El tratamiento suele ser empírico y sintomático e incluye tratamiento físico, distensión vesical e estimulación eléctrica. El uso de fármacos intravesicales, principalmente dimetilsulfóxido. El dimetilsulfóxido. Entonces, acá vamos a tener en esta imagen lo que es la citoscopía, ¿verdad? Cómo se puede llevar a cabo en un paciente, ¿verdad? Se introduce un citoscopio y obviamente por la uretra para ver el llenado de la vejiga. Por otro lado, la uretritis, otra enfermedad por la que un paciente llega de emergencia donde el doctor. La uretritis es una infección de la uretra, el conducto que lleva a la orina desde la vejiga al exterior. La uretritis puede estar causada por bacterias, hongos o virus. En las mujeres es muy frecuente y es causado por microorganismos que se desplazan
a la uretra desde la vagina. En la mayor parte de los casos, las bacterias llegan desde el intestino grueso y alcanzan la vagina desde el ano, que era de lo que hablaba al inicio de esta presentación, que por lo general las infecciones del tracto urinario bajo se suelen dar bastante en mujeres que en varones. Y esto es debido a esta diferencia anatómica, que la uretra en una mujer suele ser más pequeña, que en este caso la vagina suele tener un mayor contacto con lo que es el ano, que a diferencia de verdad del pene con el ano en un varón. Entonces, por esta razón es que las bacterias viajan con mayor facilidad del ano a la vagina y por ende se da lo que es la infección en las mujeres, ¿verdad? Con mayor frecuencia. Los microorganismos transmitidos por vía sexual, como la Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea, valga la redundancia, alcanzan la vagina o el pene durante un acto sexual con una persona infectada y se pueden extender hacia la uretra. El microorganismo gonocócico o gonococo es la causa más frecuente de uretritis en los varones. Acá tenemos una diferencia de lo que una cistitis que hablábamos anteriormente y una uretritis del que estamos abordando ahorita, ¿verdad? Entonces, en este caso la cistitis es la inflamación de la vejiga, una uretritis es la inflamación de la uretra. Los síntomas de una uretritis es que puede haber sangrado en la micción o en el semen, en este caso pues en el varón, ¿verdad? Dolor urente al orinar, lo que le llamamos disuria, secreción del pene, va a haber fiebre, que suele ser infrecuente, la micción va a ser frecuente o puede ser urgente, hay sensibilidad, hay picazón o inflamación en el pene, en este caso obviamente hablamos del varón, la inflamación de ganglios linfáticos en la zona de la ingle, va a haber dolor durante la relación sexual o la eyaculación, en este caso lo que le llamamos nosotros dispareunia. La dispareunia pues es el dolor al intimar. Las complicaciones de una uretritis puede ser estenosis, que es el estrechamiento de la uretra, va a haber formación de un absceso y la transmisión de infecciones a la vejiga y riñones. Otras pueden ser infección, una epididymitis, infección de los testículos, una orquitis o infección de la próstata, una prostatitis. En esta imagen pues vamos a ver una uretra inflamada. Su diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de una uretritis por lo general se realiza considerando únicamente los síntomas. Como habíamos hablado de lo que es una retención urinaria, vamos a guiarnos por signos y síntomas, ¿verdad? Por la clínica. Se recoge una muestra, un frotis uretral de la supuración, si existe, ¿verdad? Y se envía al laboratorio para un análisis con el fin de identificar organismos infecciosos. El tratamiento depende de la causa de la infección. Si se trata de una infección bacteriana, se administra antibiótico. Si una infección causada por el virus del herpes simple, se puede tratar con un fármaco con antivíricos o en este caso con aciclovir. Acá tenemos lo que es también la tensión gran, que es un tipo de diagnóstico exclusivo y bastante sensible para la Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? Y con esto pues terminamos y pues para conclusión tenemos que las emergencias y cuidados intensivos, específicamente nosotros pues lo que es la emergencia va a ser complejo, cada vez va a ser mayor el sistema de atención sanitaria hospitalaria y el aumento de la demanda de la atención de estos pacientes críticos, donde se conviene establecer criterios específicos para los cuidados de urgencia, emergencia y esta atención al paciente crítico. La emergencia, recordemos, es muy diferente a una urgencia. La emergencia, vamos a tener que esta emergencia va a ser un paciente que va a ser por lesión o posible daño a órganos blandos, mientras que una urgencia pues puede ser que el paciente cierto tenga dolor, llegue que diga que no aguanta, pero no hay no identifico de que haya un daño a algún órgano blando. En este caso pueden ser los riñones, los pulmones, el corazón, el cerebro, entre otros. Y bueno, pues obviamente decidí seguir mis sueños y ahora no duermo.